primer Congreso de Investigación QUAM ACEMOR a las conferencias simultáneas. El tema del día de hoy será algunos problemas fundamentales en la física del siglo pasado, impartido por el doctor José Recamier Angelini. Algunos datos sobre su experiencia. Es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cursó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Realizó una estancia postdoctoral en el Quantum Theory Project de la Universidad de Florida en Gainesville, USA. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el área de física teórica y computacional del Instituto de Ciencias Físicas y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación se refieren a temas de física teórica. A la fecha cuenta con 65 artículos de investigación publicados en revistas indizadas. También cuenta con varios artículos de divulgación y periodísticos. Ha participado como evaluador en el Congreso desde hace muchos años y es un apasionado de la ciencia. Le doy la bienvenida, doctor, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Y bueno, en esta ocasión lo que quiero yo hacer es presentarles algunos problemas de los que se tenían a finales del siglo XVIII. En aquella época se pensaba que la física estaba casi terminada, ya se podía explicar prácticamente todos los resultados de los experimentos que se habían hecho hasta el momento. Y al encontrar la solución para algunos de estos experimentos, nació una teoría que es la teoría que nos ha dado de comer a muchos físicos ahorita, que es la mecánica cuántica. Entonces, de lo que yo les voy a platicar es de algunos problemas del siglo antepasado que se resolvieron durante el siglo pasado y que hicieron una revolución en la manera como se ve la física actualmente. Entonces, uno de los primeros problemas, este problema es la radiación de cuerpo negro, es algo que todos nosotros conocemos. Cuando tenemos algún material a una temperatura cualquiera, este material emite radiación. Por ejemplo, la radiación que emite el cuerpo humano. Nosotros cuando estamos parados, sentados, como sea que estemos emitiendo radiación. Esa radiación no se ve. Esa radiación, en este caso, no está en la parte visible del espectro de la radiación electromagnética, sino que está en el infrarrojo. Y ustedes habrán visto que en algunas películas, por ejemplo, se muestran lentes especiales que sirven para ver a las personas cuando no hay luz. Y lo que se está haciendo es ver la radiación que emite la persona. Entonces, la radiación que emiten los objetos va a depender de la temperatura del objeto y va a depender de la longitud de onda de la luz que se está emitiendo. Ahora, hacia finales del siglo XIX, Wien, un físico de la época, encontró que la densidad de energía que es radiada debería de satisfacer una ecuación diferencial, bueno, ni siquiera es una ecuación diferencial, perdón, una ecuación que dice que la densidad de energía debería ser proporcional al cubo de la frecuencia multiplicado por una función que debería ser función solamente del cociente entre la frecuencia y la temperatura. Para esta función, él propuso un comportamiento de exponencial decreciente. Fíjense que aquí el decremento de la función depende de la frecuencia y inversamente de la temperatura. Y esta es una cantidad muy importante que vamos a ver un poquito más adelante. Con estas dos expresiones, es decir, si uno propone que la densidad de energía radiada es proporcional al cubo de la frecuencia multiplicado por esta exponencial decreciente, se pueden ajustar muy bien los resultados experimentales en la parte de las frecuencias altas. Cuando hay frecuencias altas, quiere decir que la nu es grande. Si la nu es grande, entonces beta nu entre t es un número que decrece muy rápidamente, y eso quiere decir que lo que yo voy a tener es lo siguiente. Para valores pequeños de esta nu, va a ganar
esta nu cúbica, quiere decir que la densidad de energía va creciendo rápidamente, pero a partir de ciertos valores de la frecuencia va a ganar esta exponencial decreciente y entonces lo que se va a tener es una función que crece, llega a un máximo y luego se va a cero exponencialmente. Esta expresión, la expresión de Wien, satisface muy bien la comparación con los datos experimentales en la región de frecuencias grandes. Ahora, en 1900, Rayleigh y Jeans estudiaron el mismo problema y utilizaron argumentos clásicos como son el argumento de la equipartición de la energía. ¿Qué quiere decir la equipartición de la energía? Equipartición de la energía quiere decir que a cada grado de libertad del sistema se le puede asociar una cierta temperatura. Entonces, por ejemplo, si estoy pensando en energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado, que es la fórmula para la energía cinética, si estoy pensando en una partícula que se mueve en un espacio de 3 dimensiones, entonces yo tendría que la energía asociada a esta energía cinética la podría yo escribir como 3 medios de K por T, donde T es la temperatura y K es la constante de Boltzmann. Entonces, la fórmula de Rayleigh-Jeans que se obtuvo utilizando argumentos de equipartición de la energía es que esta densidad de energía, que es la misma de la ecuación anterior, debería ser proporcional a la frecuencia al cuadrado multiplicada por kT. Esta fórmula se ajusta muy bien a los resultados experimentales en la región en donde las frecuencias son bajas. Pero para frecuencias altas esta fórmula ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, pues fíjense, si yo pienso en esta función como función de la frecuencia, tengo la ecuación de una parábola que está abriendo hacia arriba. Entonces, si yo fuera a frecuencias suficientemente grandes, la densidad de energía sería infinita. Y pues una densidad de energía infinita no es compatible con los resultados experimentales. Un cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la radiación que yo le doy. Entonces, ¿cómo hacer un cuerpo negro? Una manera de imaginarse un cuerpo negro sería pensar, por ejemplo, en una bola de boliche, pero supongan que pudieran quitar a esta bola de boliche todo lo que está dentro y dejar solamente un cascarón, y a este cascarón hacer que los hoyitos que tienen donde uno mete los dedos fueran muy chiquitos. Por uno de estos agujeritos uno manda un rayo de luz. Este rayo de luz es una onda electromagnética. La onda electromagnética transporta energía y esa energía va a ir a dar a la superficie del otro lado de la esfera esta. Al llegar la radiación a los electrones que están en la superficie, esta radiación va a poner a oscilar a estas cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas que van a estar oscilando van a reemitir radiación y esta radiación va a ir a dar al otro lado de la esfera. Si piensan ustedes en rayos, entonces sería fácil imaginarse, tienen un rayito, pega en un lado, ahí sale otro rayo que va a pegar en otro lado, de ahí sale otro rayo que pega en otro lado, etcétera, etcétera. Y después de un rato, lo que uno esperaría es que esencialmente toda la parte interna de la cavidad estuviera emitiendo energía. Si eso pasara, ¿qué es lo que estaría pasando? Si la densidad de energía satisfaciera la ecuación que estoy pintando aquí, lo que uno tendría es que si después de un rato yo me asomo, vería la cavidad iluminada. Y eso no es lo que sucede. Cuando yo hago el experimento, lo que encuentro después de haber hecho esta emisión es que puedo medir la energía radiada, pero la energía radiada no es para nada infinita. Entonces, en 1900, Max Planck encontró una fórmula que puede interpolar entre la fórmula de Wien, que funciona muy bien a frecuencias grandes, y la fórmula de Rayleigh-Jeans, que funciona muy bien a frecuencias bajas. La fórmula que encontró fue la que está pintada aquí como ecuación número 1,
y si se fijan, tiene una parte que corresponde a la de Wien, sería esta que va con el nu cúbica. Entonces, si la frecuencia es baja, E a la h nu entre kt va a ser un número chico, y entonces yo podría hacer un desarrollo en series de Taylor de este término de aquí. Si hago el desarrollo en series de Taylor de ese término de aquí y me quedo con el primero y el segundo término, no sé si lo conozcan, pero el desarrollo del exponencial en series de Taylor va a ser, tiene la siguiente estructura. E a la x es 1 más x más un medio de x cuadrada, etcétera. Si x es chiquito, voy a decir que e a la x es 1 más x. Pero si e a la h no entre kt lo escribo como 1 más h no entre kt, el 1 se cancela con este menos 1 que está aquí y me queda entonces aquí en el denominador un h nu entre kt. Esta nu cúbica con la nu que hay en el denominador me da una nu cuadrada y me queda un kt multiplicando, que es justamente la expresión que propone Rayleigh-Jeans. Por otra parte, si la frecuencia es grande, entonces sea la h nu entre kt le gana fácilmente al menos 1, y al tener 1 entre e a la x, puedo subir la exponencial como e a la menos x, y eso es justamente la expresión de Wien. Entonces, esta ecuación que está puesta aquí como ecuación número 1 es una ecuación que dedujo Planck con el objeto de tener una fórmula que ligara el comportamiento a frecuencias bajas y el comportamiento a frecuencias altas. El parámetro h que aparece en esta ecuación es lo que se conoce como la constante de Planck, y el valor que tiene la constante de Planck es 6.6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Recuerden, un joule es la energía que tengo que darle a un objeto de 1 kilo para aumentar su velocidad en 1 metro sobre segundo. Entonces es una cantidad, la que corresponde a la constante de Planck, es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Ahora, como les decía, Planck propone esta fórmula pega de forma maravillosa con los resultados experimentales, pero no está justificada. Después de que propuso su fórmula y la gente se dio cuenta de que la fórmula funcionaba tan bien, Planck se dedicó meses a tratar de obtener la fórmula a partir de primeros principios, es decir, a partir de alguna ley física, y poder obtener esta ecuación. Y la única manera que encontró para obtener esta ecuación a partir de lo que se conocía de la física clásica en ese momento es que hay que suponer que la energía asociada con el campo electromagnético es esta energía, hay que suponerla que no cambia de forma continua, sino que va a ser una cantidad discreta. Es decir, los electrones que están colocados en la superficie del metal van a absorber esta energía, pero no van a absorberla de forma continua. La están absorbiendo como paquetitos de una cantidad mínima, y a esta cantidad mínima es a lo que se le llama un cuanta. El cuanta de Planck es el producto de la constante de Planck, que es h, por la frecuencia. Si recuerdan, la frecuencia tiene unidades de inverso de tiempo, entonces 1 entre segundo, entonces h por nu va a tener unidades de energía, unidades de joule. Entonces, la fórmula de Planck implica que la energía que puede absorber el material, estoy pensando en los electrones del material, la energía que pueden absorber no es una cantidad continua, sino que es una cantidad discreta. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta de que esta absorción de energía no es continua, sino discreta? Por el tamaño de la constante de Planck. El tamaño de la constante de Planck es tan chiquito
que desde cualquier punto de vista macroscópico vemos como que la absorción de energía se hace de una manera continua. Sin embargo, este hecho es fundamental para la teoría que sigue. Con esta idea, con el cuantizar la energía de absorción de los electrones, Planck dio un paso fundamental para la física moderna. Ahora, en 1905, Einstein descubre cómo resolver el problema del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico lo descubrió Hertz también a finales del siglo XVIII, en 19, perdón, en 1887, y el efecto fotoeléctrico es un efecto relativamente sencillo. Supongan que tienen una placa metálica. A esta placa metálica la iluminan con luz. La luz, de acuerdo con la teoría de Maxwell, en 1887, la luz es una onda electromagnética que transporta energía, y entonces, a la hora que yo prendo la luz para iluminar la placa, le estoy mandando energía. Esto lo conocen todos ustedes con el típico pollito que conseguía uno en las kermeses hace años, y le ponían un foquito para que no se muriera en la noche, ¿no? Entonces, la luz transporta energía. Los electrones que están en la placa metálica van a recibir esta energía. Al recibir la energía es calor. El calor es una forma de energía, y eso le está dando energía cinética a los electrones. En el momento en que los electrones tienen suficiente energía cinética, se pueden escapar del material y salirse de la placa metálica. Entonces, en este experimento, lo que se hace es irradiar energía sobre esta placa, medir la energía cinética de los electrones que son emitidos en función, por ejemplo, de la intensidad de la luz, de la frecuencia de la luz. ¿Ok? Las observaciones del experimento no se pueden explicar con mecánica clásica, con la teoría ondulatoria. ¿Por qué? Primero, uno de los resultados que se tienen es que el tiempo que tardan los electrones en salir de la placa a partir de que está siendo iluminado es casi nulo. Es decir, yo empiezo a iluminar a los electrones y de forma casi inmediata empiezo a recibir electrones que fueron eyectados por el material. Eso está en contra del comportamiento ondulatorio, porque si ustedes piensan en una onda, la energía está distribuida en todo el frente de onda. Entonces, a la hora que el frente de onda llega al material, cada uno de los electrones del material está recibiendo una pequeña cantidad de energía, y tendría yo que esperar un tiempo razonablemente largo para que cada uno de estos electrones pudiera escapar. Es decir, si yo hago el cálculo, dada la intensidad del campo electromagnético, cuánto me tengo que esperar para que los electrones empiecen a salir, yo me tendría que esperar horas. Y eso no sucede. No tengo que esperar ni siquiera segundos. La emisión es casi instantánea. Otra cosa, clásicamente la energía del campo electromagnético está dada por la suma del cuadrado del campo eléctrico más el cuadrado del campo magnético, cada uno de estos multiplicados por un factor de unidades para que las unidades sean de energía, pero digamos que clásicamente la energía del campo electromagnético va con la intensidad del campo electromagnético. En este caso, uno de los resultados que se encuentran es que si yo aumento la intensidad del campo electromagnético, la energía de los electrones que son emitidos no cambia. Lo que cambia es el número de electrones emitidos. Entonces, yo voy a medir una corriente de electrones más grande, pero la energía de los electrones emitidos es la misma si utilicé un foco rojo o si utilicé 10 focos rojos. Lo que importa es que el color del foco era rojo. Si ahora en lugar de un foco rojo uso un foco verde,
entonces la energía de los electrones va a ser distinta, va a ser mayor, porque la frecuencia que estamos enviando, la frecuencia de la luz que estamos enviando es mayor. Y finalmente, otra cosa que no se explica clásicamente es que hay un valor mínimo para la frecuencia, y este valor mínimo para la frecuencia depende de cada material, cada metal al que yo esté irradiando, a partir del cual hay emisión de electrones. Si yo uso una frecuencia menor a esa frecuencia mínima, entonces no importa cuál sea la intensidad de la luz que yo mande, si la frecuencia no es lo suficientemente grande, no va a haber emisión de electrones. Entonces, en 1905, Einstein resuelve el problema diciendo que la luz está formada por corpúsculos, es decir, la luz son como pelotitas y cada una de estas pelotitas tiene una energía y la energía es también, como pidió Planck, igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, la luz, el campo electromagnético, de acuerdo con la solución de Einstein, es una partícula, es un corpúsculo, son partículas curiosas porque la luz son corpúsculos que no tienen masa y estos corpúsculos tienen una energía que depende de la frecuencia. Entonces, la energía del campo electromagnético depende de la frecuencia. Eso está de acuerdo con el efecto fotoeléctrico. Ahora, supongamos que la energía necesaria para separar un electrón del material sea una cierta cantidad W. Entonces, si el electrón absorbe a un fotón, estará absorbiendo una energía H-nu. La energía cinética del electrón, K, va a ser entonces la diferencia entre la energía del fotón y la energía que le costó salirse del metal. Y eso quiere decir que si la frecuencia nu no es mayor que W entre H, entonces no va a haber electrón que se pueda salir. Y eso explica el por qué hay una cota inferior para el valor de la frecuencia. Y por último, si pensamos en que la luz son fotones, que son paquetitos de energía, y pienso en un electrón que absorba a un fotón, entonces lo que yo voy a tener es que un electrón del metal absorbió la energía suficiente para salir, pero ese fotón no se repartió entre todos los electrones que están en el metal. Ese fotón fue directamente contra un electrón y ese electrón se pudo salir inmediatamente. Y eso explica por qué hay emisión de electrones casi de forma inmediata cuando hemos iluminado al material. Entonces, un comentario a esto, en 1905 Einstein no tenía trabajo como físico. Einstein trabajaba en la oficina de patentes en Suiza, en Berna, y en una chamba que le había conseguido un amigo de la escuela, porque su papá tenía algunas influencias. Es curioso que se llevó el Premio Nobel de Física por dos trabajos que publicó en 1905, cuando todavía no le pagaban como investigador en física, sino que hacía esto en lugar de ver televisión o jugar con la computadora. Bien, vamos a ahora lo siguiente. Las ondas de de Broglie. Fíjense, lo que dice Einstein para poder resolver el efecto fotoeléctrico es que la luz se puede ver, se puede interpretar como corpúsculos que se están moviendo. Pero lo que todos nosotros sabemos y tenemos la experiencia es que la luz es una onda. Si yo hago un experimento de difracción o un experimento de refracción, etcétera, esas son propiedades ondulatorias. Y la luz cumple estas propiedades ondulatorias. Sin embargo, la teoría ondulatoria no puede explicar el efecto fotoeléctrico. Puede explicar todo lo demás, pero no el efecto fotoeléctrico. Entonces, la luz tiene que tener
propiedades ondulatorias y también corpusculares. Y entonces uno habla, por ejemplo, de que la luz tiene propiedades ondulatorias y corpusculares. Hay una dualidad onda-partícula para el comportamiento de la luz. Y dependiendo de las condiciones experimentales, a la luz la vamos a ver como si se tratara de una onda o como si se tratara de partículas. Aquí me gustaría mencionar un símil para que entiendan la idea. Supongan que van a un estadio, por ejemplo, al Foro Sol, y cuando están allá en el Foro Sol para un concierto de los Rolling Stones, un tipo que está sentado en una esquina del, 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 del foro se levanta, se pone de pie y levanta las manos. ¿Qué hace el que está al lado? Bueno, pues si el cuate es buena onda y están echando relajo, se va a levantar y va a levantar las manos. Y a la hora que un grupito de gente se da cuenta que hay este otro grupito de gentes que está levantándose y levantando la mano, empiezan a levantarse todos y a levantar las manos. Si uno de ustedes está parado en el otro extremo del Foro Sol, lo que va a ver es que este movimiento armónico entre todas las partículas se puede describir como una onda. Y entonces uno hablaba en el estadio de fútbol de que ya se hizo la ola. ¿Qué quiere decir esto? Está haciendo un comportamiento ondulatorio a partir del comportamiento de muchos individuos, porque cada uno de los que está levantando las manos es un individuo. Entonces, cuando muchos individuos se ponen de acuerdo en un movimiento, ese movimiento se ve como un movimiento ondulatorio. Vamos a pensar la misma situación, pero ahora el estadio es el Estadio Azteca en un partido de fútbol de segunda división. Entonces, la cantidad de gente que asistió al estadio, pues es muy chiquita. Y a la hora que alguien se levanta y levanta las manos, no hay nadie al lado que se levante y levante las manos. Entonces yo lo voy a ver como una sola persona que se levantó y levantó las manos. Yo voy a estar viendo ahí un comportamiento corpuscular. Hay una persona que se levantó y levantó las manos. A cierta distancia hay otra persona que lo hizo, pero con ese movimiento de unas ciertas personas no voy a poder obtener un movimiento ondulatorio. Para tener el movimiento ondulatorio voy a tener muchas personas haciendo lo mismo. El comportamiento cuántico de la luz se va a manifestar principalmente cuando tengamos una intensidad baja en la luz, es decir, cuando tengamos poquitos fotones. Y hay experimentos que se están haciendo actualmente en donde se trabaja en colisiones de un fotón contra un electrón, por ejemplo. Esos tipos de experimentos son los que le dieron el premio Nobel a Harosh en 2014, 2012, no, fue en 2012, y un poco más adelante les voy a platicar un poquito sobre los experimentos de Harosh. Bien, ahora, las ondas de de Broglie. Así como Einstein dice que la luz tiene un comportamiento dual, tanto de partícula como de onda, en 1923 a Louis de Broglie se le ocurrió la posibilidad de que las partículas tuvieran también un comportamiento ondulatorio. Es decir, que esta dualidad fuera no solamente para la luz, sino también para la materia. Y lo que propuso de Broglie es que la longitud de onda asociada a una partícula en movimiento debería de ser igual a la constante de Planck entre el momento de la partícula. Recuerden, el momento de la partícula es el producto de masa por velocidad. Entonces, si yo tengo una partícula, por ejemplo, un electrón que se está moviendo con una cierta velocidad, tengo entonces una cantidad de movimiento que es el producto de masa por velocidad, y si yo hago h entre masa por velocidad, eso me va a dar
la longitud de onda asociada a la partícula. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en que se tratara de una pelota de tenis, entonces la masa sería de unos cuantos gramos, la velocidad con la que se mueve una pelota de tenis, si ustedes son Federer, pues a lo mejor la velocidad es de, por ejemplo, unos 100 kilómetros por hora, y entonces uno podría calcular la longitud de onda asociada a la pelota de tenis. Si lo hacen, van a ver que esta cantidad es tan chiquita que no me voy a dar cuenta de esa característica ondulatoria. ¿Ok? Pero uno puede preguntarse, ¿existen o no existen estas ondas de materia? Estas ondas de materia no las apreciamos, como les decía yo, en el rango macroscópico, pero si en lugar de pensar en una pelota de tenis pienso en un electrón, la longitud de onda asociada al movimiento de un electrón es del orden del átomo, del tamaño del átomo. Entonces, para procesos y para sistemas microscópicos del orden del tamaño del átomo, de tamaño de moléculas, es perfectamente razonable el pensar en estas ondas de materia. La demostración experimental de estas ondas de materia la dieron Davison y Germer en un estudio de dispersión de electrones por una superficie cristalina. Ahora, vamos a... déjenme ver si me brinqué algo. No, no me brinqué nada. Ok, entonces la materia en movimiento también va a tener un comportamiento dual, como partículas y como ondas. Ahora, voy a mencionar un poco sobre el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es un principio clásico para las ondas. Si yo pienso en una onda, piensen, por ejemplo, en una sola onda, una onda plana. Una onda plana, al propagarse en el espacio, la onda plana está ocupando todo el espacio y se está moviendo. Entonces yo no puedo localizar a una onda plana. Lo que sí puedo decir de una onda plana es que la onda plana tiene un vector de propagación perfectamente bien definido y eso quiere decir que tienen un momento bien definido. Entonces las ondas planas no están localizadas y tienen momento bien definido. Si yo quiero tener una onda que ocupe una cierta región del espacio, entonces voy a tener que sumar muchas ondas que tengan frecuencias ligeramente distintas y vectores de onda ligeramente distintos. Y si yo sumo muchas de estas ondas, voy a poder obtener un paquete de ondas, y un paquete de ondas es un conjunto de ondas cuya amplitud es diferente de cero, es una pequeña región del espacio que voy a llamar delta X, pero como consecuencia de que sumé muchas ondas, el vector de onda ya no está bien definido. Hay una dispersión en el vector de onda y esa dispersión del vector de onda la voy a llamar delta K. Resulta que si uno hace las matemáticas correspondientes, el producto de la dispersión en la X por la dispersión en la K tiene que ser mayor o igual que una cantidad que es del orden del número 1. Es decir, no es que sea estrictamente 1, pero no importa si es 1, es 2 o es 4. Lo importante es que cuando yo sumo muchas ondas, y esto es clásico, el producto de la dispersión en X por la dispersión en K es un número mayor o igual a 1. Este es un resultado, insisto, clásico. En mecánica cuántica, uno puede hacer entonces el ver qué pasa con el principio de incertidumbre en mecánica cuántica, dado que estoy diciendo que a la materia le voy a asociar una onda. Entonces, si yo voy a tratar con ondas de materia, estas ondas de materia van a satisfacer una relación de incertidumbre similar a esta. Es similar, pero no igual. Desgraciadamente aquí no sé si le pico el hide. No.
entonces déjenme ver. Ahí está. Y lo que obtenemos es la ecuación número 3. Entonces, en mecánica cuántica lo que vamos a tener es que la incertidumbre en el momento, ¿se acuerdan que estamos asociando una onda de de Broglie a una partícula de momento P? Entonces, aquí vamos a hablar sobre la incertidumbre en el momento por la incertidumbre en la posición, y eso va a ser mayor o igual que una cantidad. ¿Cuál cantidad? Una vez más, la constante de Planck entre 2pi. Pero si recuerdan, el, el valor numérico de la constante de Planck es 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, esto es una cantidad muy, muy, muy chiquita para todo propósito práctico de un sistema macroscópico. Ahora, una de las cosas que pasan en mecánica cuántica y que son difíciles de entender es que cuando yo tengo un sistema cuántico y lo observo, estoy modificando al sistema cuántico. Y esto tiene que ver justamente con el hecho de que los sistemas cuánticos son sistemas de tamaño muy chiquito. Ahora, una cosa que es importante aquí es lo siguiente. Supongan que yo quiero ver a una persona. Si yo estoy en un salón cerrado, hay una persona ahí metida, no hay ventanas, no prendo la luz, pues yo no lo veo. Yo podría tratar de darme cuenta de si hay alguien más o no, por ejemplo, buscando a ver si hace algún sonido, si hay un ruido, no hay un ruido, etcétera, o si yo tuviera una medición de radiación infrarroja, entonces podría ver que está emitiendo luz, pero para que yo lo pueda ver, tengo que interactuar con esta persona. Entonces, si yo quiero ver un objeto, tengo que prender la luz. Y entonces esa luz que incide sobre la persona es reflejada por la persona, llega a mis ojos y yo lo puedo ver. Entonces, para ver un objeto hay que interactuar con él. Cuando yo interactúo con el objeto, le voy a estar dando energía. Entonces, si yo, por ejemplo, prendo la luz, estoy dándole energía a la persona a la que estoy viendo, esa persona no le pasa absolutamente nada. No va a cambiar su estado porque prendió un foco y le está dando la luz. Ahora, supongan que quiero ver un objeto más chiquito. Si yo quiero ver un objeto más chiquito, necesito un microscopio. Un microscopio puede funcionar con luz en el visible. Esta luz en el visible, la longitud de onda de la luz en el visible es del orden de miles de angstroms y es fácil el utilizar un microscopio de luz común y corriente para ver, por ejemplo, virus o para ver moléculas grandes, cosas de ese estilo. Si quiero ver cosas más chiquitas, necesito luz con una longitud de onda más chiquita. Pero una longitud de onda más chiquita implica una frecuencia más grandota. Pero si la frecuencia es más grande, entonces la energía de la luz que estoy utilizando es más grande. Y si yo quiero ver un objeto muy chiquito, necesito darle una energía muy grande. Entonces, si a un electrón, si yo quiero ver, por ejemplo, un átomo, lo voy a tener que mandar energía muy grande porque la frecuencia de la luz que yo tengo que utilizar para poder ver un átomo va a ser muy grande. Y en ese caso, el hacer la observación del átomo modifica el estado del átomo. Esto es un efecto que se puede entender a nivel de mecánica cuántica para sistemas subatómicos o del orden de átomos, pero no es un efecto que se pueda ver para un sistema macroscópico. Cuando uno tiene un sistema macroscópico y hace una observación sobre este sistema, el sistema no se ve afectado. Pero a valor microscópico modificamos el sistema cuando lo observamos. Y mencionar para este
punto, me gustaría comentarles sobre una paradoja. Esta es una paradoja que propuso Schrödinger en 1935. Erwin Schrödinger es fue premio Nobel de Física por sus desarrollos principalmente sobre la mecánica cuántica. De hecho, como ustedes saben, por ejemplo, en mecánica clásica, cuando uno quiere saber cómo se mueven las cosas, lo que uno tiene que hacer es resolver las ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de Newton, de la dinámica, si yo las puedo resolver, entonces puedo entender por qué la Tierra se mueve como se mueve, por qué los planetas se mueven como se mueven, por qué se cae una manzana de un árbol. En fin, puedo entender muchísimas cosas si yo entiendo y puedo resolver las ecuaciones de la dinámica de Newton. Quien dijo cómo evoluciona en el tiempo la función que describe a una partícula material, ¿ok? Lo que se llama la función de onda, quien dio la ley para la dinámica de la evolución temporal de esta función fue precisamente Schrödinger. Entonces, Schrödinger se puede considerar como uno de los papás de la mecánica cuántica, y lo que hizo Schrödinger fue aquí proponer una paradoja en donde nos platica de lo absurdo que pueden llegar a ser los resultados de la teoría si uno trata de extenderlos a sistemas más allá de lo que son los sistemas microscópicos. Por ejemplo, a un sistema macroscópico como puede ser un gato. Como les comenté hace un momento, para que yo pueda ver un objeto, tengo que interactuar con este objeto. Entonces, él propone un experimento, que es el experimento del gato de Schrödinger. El experimento del gato de Schrödinger consta de, en una caja ponen un gato, adentro de esta caja ponen un recipiente que tiene un veneno, este recipiente es de cristal, tiene un veneno, y afuera de la caja ponen un sistema cuántico. Este sistema cuántico es un átomo radioactivo. Un átomo es radioactivo porque es un átomo inestable. Este átomo inestable emite radiación, emite, por ejemplo, partículas alfa. Yo puedo poner un sistema que absorba esta radiación. Este sistema, cuando absorbe la radiación, emite o genera un pulso de corriente. Este pulso de corriente va a dar a un martillito que está amarrado junto al recipiente que tiene el veneno, y entonces, si le llega el pulso eléctrico, el martillito se cae, rompe el recipiente del veneno, el gato se muere. ¿Ok? Ahora, un átomo radioactivo. ¿Sí? Nos quedan 2 minutos. No sé si guste pasar a la sesión de preguntas. A ver, nada más déjame decirles. Entonces, déjenme nada más. Entonces, el estado inicial del sistema es que tengo al gato vivo y el átomo sin decaer. Después de un tiempo, de una vida media, lo que voy a tener es una combinación entre el gato vivo y el átomo sin decaer, y el gato muerto y el átomo que decayó. Y al mismo tiempo T, tengo al gato vivo y al gato muerto con una probabilidad de 50% en cada estado. Eso claramente no se vale. El gato o está vivo o está muerto, y este es el experimento, la paradoja que propuso Schrödinger, diciendo aguas, esto no se puede generalizar a sistemas macroscópicos. Entonces, aquí lo que quería yo simplemente era mencionarles algo sobre el origen de la teoría y algunos problemas de interpretación de la teoría de la mecánica cuántica, y con esto termino la presentación. Muchas gracias y estoy abierto para preguntas. Muchas gracias, doctor. Por favor, levanten la mano los que deseen realizar preguntas al ponente. Ok, por favor, Luis Carlos, tu pregunta.
Luis Carlos. No oigo nada, ¿tiene el micrófono encendido? No, lo tiene apagado. Luis Carlos, por favor, tu pregunta. Ok, me imagino que ha de ser por cuestión de conexión. Luis Carlos, ahí ya puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, no me permitía activar mi micrófono, disculpe. No encontraba los comentarios. Ah, ya los vi. Listo. Mi pregunta es, toda esta relación de la dualidad onda-partícula y las ecuaciones de Schrödinger, ¿cuál es su relación con de cómo afectan la paradoja del cuerpo negro? O sea, escuché que también la paradoja del cuerpo negro, este, tenía sus ramificaciones en la mecánica cuántica. Pero ¿cuál es, Schrödinger, las ecuaciones de Schrödinger y la dualidad onda-partícula, ayudan a resolver este problema o no sé? O sea, no, ahí tengo una duda. Bueno, no sé si escuché bien tu pregunta porque mi oído es muy malo, desgraciadamente, pero si entendí bien, tu pregunta es si Schrödinger resuelve las dudas que surgieron con el resultado de Planck de la radiación de cuerpo negro. Sí, si termina de resolverlos al menos. Ok, bueno, mira, uno de los problemas de la mecánica cuántica es que, como dijo Feynman, Feynman también fue premio Nobel de Física, no sé si has oído hablar de él, era un tipo sensacional, y tiene varios libros, y en particular en su libro sobre mecánica cuántica, dice que después de hablar de todos los problemas que hay sobre interpretación de la teoría, tiene una frase que dice, si alguien les dice que entiende, está mintiendo. Esto no lo entiende nadie. Y el problema es que nuestra experiencia diaria no nos sirve para poder entender la mecánica cuántica, porque los procesos y los fenómenos que se llevan a cabo a nivel microscópico no estamos acostumbrados a verlos, entonces es muy difícil entenderlos. La mecánica cuántica es una teoría, tiene una formulación teórica perfectamente bien establecida, se pueden predecir resultados, se hacen los experimentos y los resultados experimentales concuerdan con los resultados teóricos, pero hay todavía muchísimo trabajo que hacer en lo que se refiere a entender la mecánica cuántica. Una cosa que ya no les dije, pero que tenía pensado decirles, y aprovecho tu pregunta para hacerlo, es que la paradoja del gato de Schrödinger, que es claramente algo que tú dices es absurdo, que este resultado de la mecánica cuántica es absurdo, totalmente de acuerdo. Los gatos de Schrödinger no existen macroscópicos. En 2006, Serge Harosh usó átomos para manipular el estado cuántico de los fotones y generó un gato de Schrödinger o el equivalente a un gato de Schrödinger de fotones. En el mismo año, un tejano, déjame recordar, no importa el nombre, al rato me viene a la cabeza, un cuate en Texas, lo que hizo fue utilizar luz para manipular el estado atómico de un ion de berilio y hacer un gato de Schrödinger del ion de berilio. ¿Qué es el gato de Schrödinger del ion de berilio? Imagínense un ion de berilio como si fuera una pelotita de tamaño de 50 angstroms. Lo que logró hacer fue separar esa pelotita en dos pedazos distintos y poner cada uno de estos pedazos en energías diferentes. Entonces, al mismo tiempo, tenía un pedazo de ion de berilio en una energía, otro pedazo de ion de berilio en otra energía. Eso era también un gato de Schrödinger. Entonces, a nivel microscópico, la teoría funciona perfectamente bien y ya se empieza a entender porque ya hay experimentos de manipulación de estados cuánticos de la materia utilizando luz o utilizando
más materia. Normalmente se manipula la materia utilizando campos electromagnéticos, pero ya hay cierto conocimiento y ya, por ejemplo, esta paradoja del gato de Schrödinger ya dejó de ser una paradoja y lo que sí se sabe ahora es que la mecánica cuántica funciona muy bien, pero tiene un rango de aplicación, es decir, no es una teoría que uno puede extender a sistemas macroscópicos. Si te quedas a nivel microscópico, la teoría funciona muy bien y ya se empieza a entender. Muchas gracias, doctor. Les doy Sí. les agradezco, chicos, por la participación, al doctor José Recamier por este tema y necesitamos irnos a nuestras conferencias correspondientes. Los invito a su descanso. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.